Como sabéis, se va a aprobar una nueva ley de vivienda a nivel estatal y esta nueva ley de vivienda tiene una serie de repercusiones a nivel autonómico y municipal que queríamos incidir sobre ella, sobre todo viendo las cifras y la situación del parque de vivienda en Asturias. Por un lado, tenemos esa ley de vivienda que establece que un 30% de la vivienda protegida de nuevas promociones tiene que ser reservado para vivienda pública, del cual la mitad debe ser al menos social. También se establece una regulación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas y eso debe regularse también por las diferentes comunidades autónomas. En tercer lugar, establecen un bono de 250 euros que se vendrá a través de los presupuestos generales del Estado para la juventud entre 18 y 35 años y las que tengan un salario menor de 23.725 euros. La situación en Asturias ahora mismo, según la estadística de titulares catastrales, es que más de 7.500 propiedades o propietarios tienen más de 10 viviendas en propiedad. El precio de vivienda del alquiler en el año 2021 se ha incrementado. Tenemos un incremento del 5,7 interanual y un 2,8 trimestral. Y en 5 años el precio del alquiler en Asturias se ha incrementado en un 26%. Concretamente en Oviedo tenemos un incremento del 1,4 y tenemos un precio medio de metro cuadrado por alquiler de 8,15 euros el metro cuadrado. Con lo cual tendríamos que una vivienda de unos 60 metros rondaría los 500 euros de alquiler. Bien, pues esta ley de vivienda, como decíamos, que establece una serie de limitaciones, como la limitación de subida de los precios del alquiler, bueno, creemos que esa regulación tiene que trasladarse también a nivel autonómico. Bueno, que son cuestiones que también nos trasladará Rafa Palacios, el diputado nuestro de Podemos Asturias en la Xunta. Y bien, pues con eso también hay otras de las cuestiones que también podríamos plantear en esa traslación que debe hacerse a nivel autonómico, como legislaciones en otras comunidades autónomas, como en Cataluña, que estableció que los propietarios están obligados a fijar un precio de alquiler igual al contrato anterior e incluso a rebajarlo si estaba en una zona en la cual el índice de referencia de precios de la media es menor. Esto supone una protección a los inquilinos, es decir, si se impide la subida de los precios de los alquileres mediante ley a los propietarios en la comunidad autónoma asturiana, lo que se haría sería garantizar a los inquilinos que cuando se les acaba el contrato, en la nueva renovación no vean cómo el propietario trate de especular con la vivienda o expulsarles de la misma por incrementar de manera ostensible el precio del alquiler. Bien, estas son algunas de las medidas que podríamos trasladar al Gobierno asturiano y también al Gobierno municipal. El Gobierno municipal también podría hacer algún tipo de planteamiento y ello porque podríamos contaros los múltiples casos de personas con un proceso judicial de desahucio. En este año conocemos casos de mujeres de familias monomarentales que tienen el desahucio encima decretado y a pesar de que está paralizado el desahucio en sí mismo y que no tienen que salir de esa vivienda por esa situación de vulnerabilidad por los informes de los servicios sociales, nos encontramos con que tampoco tiene alternativa habitacional. ¿Por qué? Porque pues no hay parque público de vivienda suficiente en Asturias para ello y porque Vipasa no provee de vivienda suficiente en alquiler o vivienda social al Ayuntamiento de Oviedo o a otros ayuntamientos. Nos encontramos con ese caso o con otros casos que nos han llegado recientemente también de desahucios de padres de familia con un adolescente y que tampoco tienen con un salario social de menos de 500 euros y que tampoco tienen la posibilidad de acceder a una vivienda de protección social porque, según le trasladan desde los servicios sociales del ayuntamiento, no hay vivienda en Oviedo pública para surtir de estas necesidades. Y esto es una realidad que cada vez va a ser más dramática y más acuciante, y ello porque tenemos los ERTEs pues van a acabar en breve y la suspensión de los desahucios pues también. Y necesitamos que haya un parque de vivienda pública
sostenible que de alguna manera haga frente a estas necesidades de emergencia social y habitacional que tanto pues, por las diferentes organizaciones que luchan contra la pobreza como el propio Consejo Estatal de la Juventud ha dicho en los diferentes informes, hace falta que se provean. Nosotros hemos planteado una serie de medidas, tanto a nivel autonómico como municipal, y que creemos que son muy necesarias. Y ello porque, como os decía, el Consejo General de la Juventud a nivel estatal dice que el 15,8% de los jóvenes está emancipada y es el peor dato desde el año 1999. Y en relación a Asturias, pues señala datos como que la tasa de actividad más baja de todas las comunidades autónomas, un 42,8, casi 10 puntos por debajo del conjunto estatal. Y apenas 3 de cada 10 personas jóvenes tenían un puesto de trabajo, de los cuales un 18,2 no trabajó ninguna hora. Y estas son las tasas que hay entre 2019 y 2020 de desempleo. Y estamos hablando de esto y estamos hablando de que, según el Consejo Estatal de la Juventud, la compra de vivienda para la población joven supondría reservar el 42,4% de su salario neto y, en caso de alquiler, el 61,1% de su salario neto, lo cual es una absoluta barbaridad. Necesitamos medidas valientes, necesitamos medidas que atajen la situación de emergencia habitacional que tienen muchas familias, mujeres en situación de violencia de género, familias que están en situaciones dramáticas y que en situación de desempleo, y también la juventud. Para ello, nosotros desde el Ayuntamiento de Oviedo hemos propuesto varias cosas. Una, deberíamos hacer un censo de viviendas vacías. No tenemos un censo de viviendas vacías en el concejo de Oviedo y lo necesitamos para establecer pues lo que vendrá después a través de esta ley, que es esas viviendas que se les puede incrementar el IBI por estar vacías y por no estar alquiladas. Pues se debería garantizar con un censo adecuado para ello. Y luego para también establecer estrategias propias a nivel de municipio para señalar pues para trabajar en la emancipación juvenil y para trabajar también en hacer un parque de viviendas municipal. Ahora mismo en Oviedo pues no hay una política de vivienda real, lo que hay es una política meramente asistencialista de ayudas y pues una política que se dirige a través de organizaciones no gubernamentales que únicamente se dirigen al asesoramiento en materia de vivienda y empleo, pero que no facilitan información para combatir los desahucios, ni tampoco hay alternativa habitacional desde el propio ayuntamiento ni un parque de viviendas municipal. ¿Qué tendría que hacerse? Pues esa oficina de intermediación municipal que querríamos que se hiciera y que en otros ayuntamientos como Gijón o Avilés ya se está llevando a cabo, que avalan pues el alquiler de vivienda, garantizan que las personas que quieren alquilar esas viviendas pues tengan la seguridad de que no va a haber ningún problema si las familias que van a alquilarlas pues se encuentran en situaciones que a lo mejor no pueden afrontar en algún mes de alquiler, porque pues va a complementarse con un seguro por parte del ayuntamiento esa situación, y que también tengamos un parque de viviendas público. Para ello pues tendría que hacerse pues algún tipo de operación en la cual facilitar esa bolsa de viviendas de alquiler desde el propio ayuntamiento y ofrecerlo a los propietarios para que con ese tipo de garantías de seguros y avales para que pues los propietarios que tienen esas viviendas vacías puedan facilitar esas viviendas de alquiler. Por lo tanto, necesitamos que el señor Barbón se comprometa a llevar adelante ese desarrollo de la ley de vivienda que se va a llevar a cabo por parte del Gobierno nacional, y necesitamos que el Gobierno ovetense deje de hacer asistencialismo y se comprometa con los carballones, con los ovetenses, para que esta situación pues se revierta cuanto antes, porque sabemos que la ley de vivienda pues va a llevarse a cabo pues con un desarrollo legislativo con una serie de meses que tardarán en solucionarse, porque necesitamos
que se solucione cuanto antes, y porque además creemos que las trabajadoras sociales tienen que hacer algo más que estar sepultadas bajo papeles. Y para eso, si se crea una oficina de vivienda que atienda las necesidades de forma rápida y efectiva y que atienda esas necesidades de manera inmediata, se dejaría que las trabajadoras sociales hagan ese trabajo comunitario que tienen que hacer, esa intervención comunitaria, y la parte administrativa se haga a través de esa oficina, que creemos que sería mucho más fácil y más eficaz a la hora de abordar esa necesidad de vivienda pública que tanto necesitamos, tanto en Oviedo como en Asturias. Desde hace años Podemos viene trabajando para contribuir a que las reivindicaciones de plataformas, colectivos y movimientos por el derecho a la vivienda ocupasen un lugar central en la agenda política y mediática. Desde el primer minuto que se constituyó el gobierno de coalición, Unidas Podemos se puso manos a la obra para impulsar una ley que permitiera cambiar la concepción de la vivienda en el Estado español. Hasta ahora, la vivienda siempre fue concebida como un bien de mercado y veníamos reclamando el derecho a una vivienda digna. Este nuevo paradigma, con esta nueva ley, lo que termina allí con la anomalía española, que era un islote en el contexto jurídico, en donde incluso los sectores más conservadores en Europa asumían con normalidad la necesidad de intervenir el mercado de la vivienda para impedir que la especulación arrase la capacidad adquisitiva de jóvenes y familias. La aprobación de la ley de vivienda del gobierno estatal de coalición lleva un hito que nos ofrece herramientas para abordar la grave crisis habitacional en la que nos encontramos. Una crisis habitacional que no se puede infravalorar ni en su extensión ni en su profundidad. Hay una grave crisis de la vivienda. Según estudios del Consejo de la Mocedad, poniendo como ejemplo el Ayuntamiento de Uvieu, una persona joven que viva aquí en este concello, en Uvieu, tendría que invertir más del 70% de sus ingresos en un alquiler. En Asturias resulta prácticamente imposible acceder a una vivienda de calidad y asequible, con lo que resulta evidentemente muy difícil para la juventud plantearse un proyecto de vida. No es casual, como decía Ana, que la tasa de emancipación juvenil sea una de las más bajas de Europa, como tampoco que una de cada 4 personas en Asturias, estamos hablando de 250.000 personas, miles de familias en Asturias, están en riesgo de exclusión residencial grave. En Asturias solamente hay 22 viviendas públicas por cada 1000 viviendas principales. Y el ritmo de construcción de viviendas públicas, lejos de acompasarse con las necesidades de la ciudadanía, vino desplomándose en los últimos años. Fijaos que se promovían entre el año 2000 y 2004 unas 500 viviendas al año, y en los últimos años se promovieron 0 viviendas. El Principado no construyó ninguna vivienda pública. Por lo tanto, en Asturias miles de familias necesitan un hogar y decenas de familias y decenas de viviendas están vacías. Miles de familias necesitando un hogar y miles de viviendas vacías. Muchas de ellas sin acondicionar, sin reparar, muchas de ellas propiedad del Principado, vivienda pública que está sin acondicionar y sin reparar, abandonada, y otras en manos de especuladores y grandes tenedores. Hay un dato que creo que refleja perfectamente la situación en la que estamos. A día de hoy, en estos momentos, en Asturias hay solamente 108 viviendas públicas disponibles para el alquiler. Solamente 108. Y en este ayuntamiento, aquí en Uvieu, solamente hay 4 viviendas públicas disponibles para el alquiler. Esto danos una idea del drama habitacional en el que nos encontramos. La Ley de Vivienda de Unidas Podemos y de PSOE es una ley necesaria y una oportunidad histórica. No solo porque regula el mercado de alquiler a partir de 2 medidas centrales, por una parte obligar a los grandes propietarios a bajar los alquileres, y también, por otra parte, permite a los pequeños propietarios tener incentivos fiscales para mantener los precios y aún más para bajarlos. Por lo tanto, esta hay una medida, esta hay una ley, como decía, necesaria y una oportunidad histórica. Y quiero, además, centrarme aquí, ¿no? Porque gracias al gobierno de coalición vamos a disponer de un marco jurídico que permita actuar sobre el mercado de alquiler para garantizar que prevalezcan los derechos de la mayoría sobre los privilegios de unos pocos. Y hay que recordar que pese a la oposición desleal del Partido Popular, que ya advirtió que se va a negar a aplicar la ley de vivienda allí donde gobierne, en comunidades autónomas y ayuntamientos, a pesar de la oposición desleal, insisto, del Partido Popular, no debe hacernos esto titubear, sino todo lo contrario, ¿no? Debe servir de acicate para avanzar con mayor decisión si cabe.
Por lo tanto, cuanto antes se demuestre que hay otra forma de gestionar el mercado inmobiliario, más insostenible va a ser la postura de la derecha y de la extrema derecha que se opone a cualquier medida que tenga carácter social. Por lo tanto, aquí en Asturias también resulta de justicia contar con una ley de vivienda que ponga coto al mercado y además se ponga de forma urgente a trabajar para que entre en vigor y se aplique esa ley del Estado. Por lo tanto, esa urgencia debe trasladarse a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos también, como decía Ana, porque son al fin y al cabo, tanto comunidades autónomas como ayuntamientos, los garantes de que la ley de vivienda sirva para poner fin a la crisis habitacional. Y aquí, claro, aquí es donde hay que referirse al Gobierno de Asturias. En los últimos 2 años y medio presentamos múltiples iniciativas parlamentarias y múltiples proposiciones no de ley demandando y reivindicando una ley de vivienda en Asturias. Hasta ahora, el Gobierno de Asturias venía diciendo y aduciendo sistemáticamente que no iban a legislar en materia de vivienda y que no iban a legislar en materia de vivienda, en concreto en Asturias, sin contar con una ley estatal. Bueno, este es el momento realmente de demostrar si los reparos que ponían tenían que ver en efecto con la forma, que no había una ley estatal, o con el fondo, que ya que no quieren que haya una ley de vivienda en Asturias. Con esta nueva ley, con esta nueva legislación estatal, el Gobierno de Asturias ya no tiene ninguna excusa en absoluto para trabajar en la elaboración, en la proposición, en subir a debate a la Xunta General y en aprobar una ley de vivienda asturiana y plantearse realmente intervenir regulando los precios de alquiler. No hay disculpa que valga para que el gobierno socialista de Adrián Barbón no apruebe una ley asturiana que blinde la función social de la vivienda, que asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna, reconociéndola como un derecho subjetivo, incluyendo el acceso a los suministros básicos, regulando el mercado de alquiler de viviendas, impidiendo precios abusivos mediante mecanismos de control, garantizando un alquiler estable, seguro y asequible y aumentando el parque público de vivienda en alquiler. ¿Y por qué es posible que haga todo esto? Porque el Gobierno del Estado, el Gobierno donde está Unidas Podemos, acaba de proponer y va a aprobar una ley de vivienda. El Gobierno de Asturias ya tiene el marco y ya se acabó la disculpa y el momento de implementar esa ley asturiana que, insisto, es imprescindible porque Asturias está viviendo una gravísima crisis habitacional y un drama residencial. Miles de familias, 250.000 personas en Asturias no pueden acceder a una vivienda digna y no pueden tener suministros necesarios. No pueden calentar la casa en invierno y no tienen luz, internet o agua con normalidad. 250.000 personas en Asturias.